Hola, soy Guillermo Tell y hoy les voy a contar un cuentito acerca de la inteligencia animal. Científicos locos, parte 9, Animal. La inteligencia, como capacidad cognitiva inherente a los humanos, es un tema de muy larga discusión, ya que si bien se define al ser humano como el único animal que piensa, se sabe fehacientemente que hay muchas personas que no lo hacen y de todas maneras se los considera humanos, transformando de esta manera la definición en una falacia muy difícil de defender. Intentando obtener una teoría para la inteligencia globalmente incluyente para todas las especies vivas, la multiespecialista Anna Nimál desarrolló el concepto de sabiduría salvaje. Según su teoría, todas las especies vivas son inteligentes y la única diferencia entre unas y otras es el nivel de desarrollo de dicha inteligencia. La capacidad de adaptarse a las condiciones del entorno y a las dificultades que el mismo le impone a cada especie es una clara demostración de la inteligencia de esa especie y nada tiene que ver con la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, de acuerdo a la teoría de la doctora Nimál, las cucarachas y las hormigas son los animales más inteligentes del mundo, ya que han conquistado todos los ecosistemas terrestres conocidos, a pesar de las distintas adversidades que el devenir de los tiempos les ha interpuesto. Por supuesto que sus aseveraciones fueron blanco de todo tipo de burlas y arteros ataques, tanto de parte de los evolucionistas que justificaban las adaptaciones de las especies solo como un mero azar genético a lo largo de grandes periodos de tiempo, como los de los neonazis genocidas que pretendían englobar a los orates y enfermos mentales dentro de un gran conjunto de seres carente de inteligencia alguna y por ende de compasión. Sin embargo, Nimál se encargó de demostrar sus postulados con ejemplos simples de la vida animal. Comentaba en una de sus demostraciones la increíble versatilidad de las actitudes inteligentes de los pájaros. La anécdota que de pequeña había aprendido de los horneros había de alguna manera inspirado su teoría. Contaba la doctora Nimál, antes de su extraña desaparición, que había visto en una de las patas de una antigua y abandonada grúa del puerto un nido de estas aves. Su padre, que trabajaba en el susodicho puerto y eventualmente la llevaba a ver las enormes maquinarias, fue la primer víctima de todas sus disquisiciones. El mencionado nido de hornero era un nido común en casi todos los aspectos, con la sola excepción de que no tenía puertita de entrada. ¿Por qué habrían de hacer los horneros un nido sin puerta? Esta pregunta, que en su mente infantil se hacía imposible de ser respondida, precedió a una andanada enorme de consultas. ¿Cómo aprenderían los horneros que sus nidos deberían tener tal o cual forma? ¿Cómo aprendían cuáles eran los materiales con los que hacer sus construcciones? ¿Cómo sabían que sus nidos debían estar orientados hacia la salida del sol de manera de darle la espalda a los vientos preponderantes de las planicies espeletenses? Enigmas de la naturaleza que su futura teoría explicaría y demostraría de manera funesta. Lo más sorprendente no fueron las inquietudes que se generaron, sino la respuesta que le dio su padre acerca de por qué el nido estaba sin puerta. Hace unos cuantos años atrás, comenzó a relatar el padre, cuando trabajaba en una grúa cercana a esta que ahora está en desuso, pude ver cómo los horneros comenzaron la tarea de construcción de ese nido. La parejita de horneros recién había terminado de hacer su construcción cuando unos jilgueros se le metieron adentro y literalmente se la usurparon. ¿Cómo que se la usurparon?, preguntó la pequeña futura doctora. No entiendo. Se la robaron. Cuando los horneros salieron, vaya uno a saber para qué, el nido quedó vacío y los jilgueros se le metieron adentro. ¿Y qué pasó? Cuando volvieron los horneros se armó un desbande terrible. Quisieron entrar en su nido y al darse cuenta que estaba ocupado empezó un griterío terrible. De afuera gritaban los horneros, supongo que pretendiendo sacar a los intrusos, y de adentro gritaban los jilgueros, supongo que pretendiendo defender su nueva morada. Entre tanto ruido aparecieron otros horneros que ayudaron a los dueños del nido a tapar la puertita de entrada con barro, dejando a los jilgueros encerrados. ¿Y qué pasó con los jilgueros?, preguntó la azorada niña. No sé, dijo el padre sin preocuparse mucho por su ignorante respuesta. Pero papá, eso significa que los pajaritos tienen tanta inteligencia como los humanos. No sé si a eso se le puede llamar inteligencia,
pero la situación era muy parecida al accionar típico de los humanos. La pequeña estuvo pensando durante unos minutos acerca de lo que le estaba contando su padre. La anécdota no le parecía menor y se podría arriesgar la hipótesis de que la misma fue el origen de su obsesión con la inteligencia animal. «Papá, ¿los pajaritos que se robaron el nido son malos?» «Los animales no son malos, son solo animales», respondió el padre. «Pero esos jilgueros estaban esperando a que los horneros terminaran su trabajo para afanarle el nido, ¿no es cierto?» «Sí. ¿Y qué me quieres decir con eso?» «Lo que te quiero decir que esa es una actitud inteligente. No le afanaron el nido en cualquier momento. Esperaron a que terminaran su trabajo». «Sí, es cierto», reflexionó el padre. «Aprovecharse del esfuerzo ajeno es una actitud netamente humana y por ende inteligente», remarcó la niña enfatizando sus argumentos. «Visto de esa manera te tendría que decir que sí», acotó el padre. En ese momento la conversación no dio para más, pero no terminarían ahí las cosas. Años después, siendo ya una adolescente, la futura doctora, que haciendo uso de sus instintos animales básicos no dejaba títere con cabeza, terminó junto con uno de sus eventuales noviecitos revolcándose entre los yuyales que cubrían una gran zona abandonada del puerto, muy cerca de aquella vieja grúa. Entre revolcón y revolcón, alcanzó a percibir aquel famoso nido que en su infancia tantas dudas le había generado y que, debido a las alteraciones hormonales propias de su edad, había circunstancialmente olvidado. Esa visión, la del nido del hornero allá en las alturas, fue un punto de inflexión en su vida. De un empujón se sacó a su compañero de encima y, haciendo uso de todos los despojos que habitaban el ahora desolado predio, empezó a tirarle al nido tratando de hacer puntería en él. El muchacho miraba atónito la escena sin entender claramente qué estaba pasando. La futura doctora, intempestiva ella, le descerrajó su orden. «Dale, boludo, ¿qué estás mirando? ¿No pensás ayudarme?» «¿Ayudarte a qué?», respondió el muchacho sorprendido por el tono agresivo de la que parecía ser una dulce señorita. «A voltear el nido», le respondió la joven Ana de modo burlón. «¿Justo ahora te tenés que poner a voltear el nido?», preguntó el muchacho, dando claramente a entender que las circunstancias los habían llevado hasta ese lugar no justamente para agarrar a cascotazo a nidos de horneros. «Sí, justo ahora. ¿Por qué? ¿Tenías algo más importante que hacer?» «Y la verdad es que venía con otras intenciones», se sinceró el joven, mostrándose casi arrepentido de haber dicho lo que dijo. «¿Me vas a ayudar, sí o no?», volvió a increpar la ya no tan dulce Ana. En este punto la historia no nos cuenta si el muchacho, creyendo que una vez volteado el nido iba a poder completar aquello por lo que él había ido hasta ahí, o porque se dio cuenta que el asunto era un caso perdido, pero decidió ayudar a Ana a tirar el nido. El joven, con más fuerza y puntería, y luego de levantarse los pantalones que aún estaban a la altura de sus tobillos, al segundo cascotazo le pegó de lleno y lo volteó. El nido recibió el impacto con un ruido sordo y cayó pesadamente sobre el antiguo playón bajo la grúa. Los años, las inclemencias climáticas y la falta de mantenimiento habían hecho mella sobre el nido y al contacto con el suelo, éste se desintegró totalmente. Ana corrió como loca para revolver los restos de lo que otrora fuera la casita de los horneros y al llegar hasta ellos comenzó a gritar como loca. «Mi viejo tenía razón, mi viejo tenía razón». Entre los pedazos de tierra del antiguo nido se podían ver perfectamente dos pequeños esqueletos de pájaros, sin duda los dos jilgueros ladrones que habían sido empotrados en vida por los horneros damnificados y sus amigos. Este hecho, nimio en primera instancia, cambió para siempre la vida de la futura doctora. Era una clara demostración del trabajo en conjunto por parte de un grupo y del intento de sacar ventaja por parte de otro grupo distinto de aves, pero en definitiva eran actitudes que evidenciaban inteligencia, ya que la maldad es signo inequívoco de capacidad cognitiva. Los estudios de la que sería una controvertida especialista en comportamiento animal abarcaron desde veterinaria hasta criptozoología, pasando por etiología, antropología y anatomía comparativa. Sus aventuradas aseveraciones acerca de las inteligencias la llevaron inclusive a que llegara a afirmar que las plantas, en su ineludible rol de seres vivientes, también poseían inteligencia.
En este punto es donde encontró aún más resistencia por parte de los evolucionistas, que justificaban todas las características de los seres vivos, como se explicó más arriba, solo como una tómbola genética que realiza su inexorable trabajo a lo largo de millones de años. Según ellos, el solo paso del tiempo y las aleatorias mutuaciones de los cromosomas eran herramientas suficientes para explicar toda la enorme diversidad de la vida sobre el mundo. En cambio, la doctora Animal decía que efectivamente esos cambios existían, pero que los mismos no eran aleatorios, sino claramente dirigidos por la inteligencia de cada especie que bregaba por su propio beneficio. En definitiva, la discusión era de fondo. La evolución efectivamente existe, pero las razones que justifican la misma son distintas. Con respecto a los vegetales, la doctora Animal exponía como ejemplo a las plantas carnívoras. Desde su punto de vista estaba claro que esas plantas no podían haber evolucionado en forma azarosa y aleatoria. Los ancestros de las plantas carnívoras actuales se nutrían de la tierra como cualquier otra planta, pero las nuevas comen carne. Y en las etapas intermedias, ¿qué comían? Purecito. Otro ejemplo de vegetales inteligentes eran, según Animal, el caso de las plantas alucinógenas. Los alcaloides y sustancias adictivas, tales como el cornezuelo del centeno y la heroína, no podían ser fruto de la mera aleatoriedad genética. Las plantas habían descubierto que dándole al humano la droga que tanto apetecen, se aseguraban su propia persistencia en el tiempo, entendiéndose de esta forma que la planta no está al servicio del humano, sino exactamente al revés. Intentaba la doctora con estos ejemplos justificar el sinsentido de las teorías evolutivas. Más allá de que su teoría no pasaba de ser más que un esbozo de idea, sin basamento en hechos comprobables, comenzó, como casi todos los locos de este mundo, a tener un cierto séquito de seguidores. A partir de ese momento es cuando la historia entra en su etapa más oscura. No se sabe realmente si el grupo de fanáticos seguidores de la doctora Animal lo hacía por su vocación por la ciencia o porque la doctora irradiaba un extraño magnetismo animal que, basado en su natural belleza y capacidad intelectual, sojuzgaba y embelesaba la mente de los hombres. Sus detractores no aceptaban que, además de su inteligencia, esa mujer fuera hermosa y de una personalidad avasallante, por lo que usaron cualquier artimaña y patrañas en su contra. Herida en su orgullo profesional, Ana partió en una expedición al interior de las pampas espeletenses para conseguir pruebas definitivas que avalaran su teoría. Partió sola, ya que argumentó que su viaje no solo era científico, sino espiritual. Los constantes ataques de una sociedad que la envidiaba bajo todo punto de vista habían hecho mella en su aparentemente indestructible carácter. Eso sí, acordó comunicarse todas las noches con la civilización a través de la radio. 2 semanas después del último contacto, el equipo de rescate logró dar con lo que quedaba de la doctora. Su cadáver, en avanzado estado de descomposición, estaba en un pequeño claro del bosque encerrado dentro de un círculo de baba. Este círculo baboso era justamente uno de los ejemplos que la doctora había esgrimido como ejemplo de inteligencia animal, siendo utilizado este mecanismo como defensa de animales débiles frente a sus depredadores. El cuerpo de la doctora tenía rasguños en todas partes, pero la autopsia reveló que habían sido autoinfringidos. Las razones del deceso nunca pudieron establecerse y jamás aceptó el imaginario popular el hecho de que no hubiera podido salir del círculo de baba. Tal vez la inteligencia animal era más avanzada de lo que creía la propia doctora, llegando a descubrir cosas que no deberían haber sido descubiertas. Sus seguidores acusaron a sus detractores de haberla guiado a una trampa mortal. Sus detractores dijeron que fue víctima de su propia ignorancia. La cuestión es que con la desaparición de la doctora se acabaron también las discusiones acerca de la inteligencia.